Hello my friends, yo soy Kike Rodríguez y en este video les voy a enseñar el secreto para que aprendan inglés por su cuenta. Sin depender absolutamente de nadie, ustedes pueden llegar a aprender inglés por su propia cuenta. Y en este video les voy a explicar cómo ser autodidactas en el estudio del inglés, en el aprendizaje del inglés. Yo, cuando recién empecé a estudiar inglés, obviamente empecé a estudiar con clases particulares, con un profesor particular. Le pagaba porque me enseñara clases. Pero una vez que yo aprendí, digamos, cierto nivel, que llegué a cierto nivel, vamos a suponer un A2, A1, A2, un básico y ligeramente básico intermedio, yo ya no necesité jamás, nunca, de un profesor de inglés. Más de que ya cuando me convertí en hablante avanzado, que ya sabía muchísimas reglas gramaticales, lo que más me fallaba era un poquito la pronunciación, un poquito más de fluidez, y ya posteriormente fue que requerí los servicios de un profesor de inglés para que me ayudara a pulir el inglés. Pero para aprender inglés no necesité de nadie. Al principio sí, pero ya después que logras cierto nivel, eso ya no es necesario. En este video les voy a revelar cuál es el secreto. Yo ya les he dicho que estoy en contra de secretos, de técnicas, de estrategias, de cosas como mágicas, cosas que parecen como que, ay, es que solo el profesor sabe el secreto. Bueno, no es que sea un secreto así como que oculto, nada estaba oculto bajo el sol, pero yo, sinceramente, lo que les voy a revelar enseguida es como que el camino más fácil para que puedas aprender inglés por tu cuenta. Velo así, velo de esta manera. Y en cierta forma sí es el secreto. ¿Por qué? Porque muchos profesores de inglés no te lo revelan. De hecho, muchos profesores de inglés aprendemos que esa es una buena técnica. ¿Por qué? Porque nosotros, como damos clases de inglés, fíjate, los que somos profesores de inglés aprendemos más enseñando que si estuviéramos aprendiendo por nuestra cuenta. ¿Cuál es este secreto? Bien, el secreto en sí es nada misterioso, no es algo que yo te vaya a decir así como que no lo digas porque si no luego yo pierdo audiencia o pierdo alumnos. No, tú lo puedes compartir con quien sea y tú lo vas a saber a continuación. El secreto para aprender inglés por tu cuenta es que estudies los tiempos verbales. Y fíjate bien, los tiempos verbales son la manera más lógica de pensamiento para expresarnos tanto en nuestra lengua materna como en nuestra lengua aprendida, en este caso el inglés. Fíjate bien, los tiempos verbales es saber decir todo lo que tú quieras de la manera en que tú lo quieras decir. Esos son los tiempos verbales. Y una vez que tú aprendes a saber todo lo que tú quieras de la manera en que tú lo quieras decir, ya sabes la lengua extranjera, ya sabes el inglés. Esa es la clave. Y ahorita te voy a decir cuáles son los tiempos verbales que debes de estudiar. Te voy a decir también el orden, te los voy a enumerar aquí. Y te voy a ir diciendo cómo debes de estudiar los tiempos verbales, cómo debes de aprendértelos por tu cuenta. Tú los puedes investigar, tú puedes practicar y tú puedes aprender inglés por tu cuenta. Si no quieres este método, si no quieres esta forma, fácil, paga por clases de inglés. En mi caso, nosotros tenemos nuestra plataforma kikingles.com. Ve ahí y vas a encontrar excelentes precios, excelentes profesores de inglés. Así como existen otros métodos, otros profesores de los cuales yo no te voy a hablar porque obviamente pues yo no estoy involucrado con ellos y no sé cómo funcionan sus métodos, su forma de trabajar, pero lo mío sí, kikingles.com. Ahí te esperamos con mucho gusto. Ahora sí vamos al video. Vamos a explicarte cuáles son los tiempos verbales que debes de estudiar por ti mismo. El primero, número uno, es el siguiente. Fíjate bien, debes de aprenderte los pronombres, todos los pronombres y el verbo to be. El famoso verbo ser o estar. Debes de estudiarlo y aprendértelo. Una vez estos verbos, este verbo to be forma parte del presente simple y presente continuo
y te va a servir para todos los tiempos continuos, ¿sí? Entonces vamos a estudiarlo. Todos los tiempos verbales que te voy a poner aquí, debes de estudiarlos en afirmativo, en negativo y en interrogativo. Debes de hacer oraciones afirmativas, negativas e interrogativas por tu cuenta. ¿Por qué? Porque para eso utilizamos el idioma, para afirmar, para negar o para interrogar. Dime tú si lo utilizamos para otra cosa que no sea eso. No la hay. Entonces, una vez que aprendemos eso, aprendemos básicamente todo. Pronombres personales más verbo to be. Una vez que aprendes esto y que haces ejercicios por tu cuenta, bueno, esto va ligado con aprender vocabulario. El vocabulario, las palabras que vayas utilizando, aprendiendo, las vas integrando a las oraciones que vas a ir haciendo con estos tiempos verbales. El siguiente es el present simple, presente simple. Te los voy a ir poniendo todo en español porque a veces yo lo pongo en inglés, pero hoy lo voy a poner en español para que les quede más claro. Presente simple es donde se usa lo del do, lo del don't, lo del does, lo del doesn't, que bastantes dolores de cabeza les ocasiona. Yo ya lo sé. Vamos a ponerle aquí do, does. Muy bien. Y apréndetelo también en afirmativo, negativo, interrogativo. Cuando dicen, do you speak English? O does she speak English? Yes, I do. No, she doesn't. O yes, she does. Todo eso, saber hacer preguntas con todo esto. Esto es el presente simple y se utiliza para rutinas, para hábitos. Por ejemplo, where do you live? ¿Dónde vives? Where do you work? ¿Dónde trabajas? What does she do for a living? ¿Qué hace ella para vivir? Todo eso. Cualquier tipo de preguntas vas a saber hacer cuando estudies este tiempo verbal. Ya tenemos lo que es presente. Después, fíjate, te los estoy explicando, te los voy a ir poniendo de la manera más fácil a lo más complicado, para que tú los estudies en este mismo orden, ¿sí? Vamos al siguiente. El siguiente, ya una vez que tienes presente simple, presente con verbo to be, el otro tiempo verbal que vamos a ver es el futuro. Futuro simple. Es donde se utiliza will, el auxiliar will, que nos va a permitir hacer oraciones en futuro. Esto es lo más fácil antes de pasar al pasado simple, porque el pasado simple ya es un poquito más complejo, es más enredoso, un poquito. Pero yo siempre les digo a mis alumnos, una vez que superan el verbo to be, que se aprenden el verbo to be con los pronombres, y se aprenden lo que es el do y el does, para quienes se usa do y para quienes se usa does, de allí en adelante ya tienen resuelto todo el mundo del inglés. Ya no hay nada más complejo que esto. ¿Por qué? Porque cuando vamos iniciando, que somos muy básicos, nuestro cerebro está cerrado, está bloqueado. Y una vez que desbloqueamos eso, ya, camino libre. Futuro simple con will. Y ya también afirmativo, negativo, interrogativo. En ese tiempo verbal se utiliza para planes, para cosas que harás inmediatamente. Por ejemplo, I'll make a new video next week. Haré un nuevo video para la próxima semana. Y todo eso. También, inmediatamente después, te avientas al futuro con going to. Este futuro con going to ya lo puedes estudiar. ¿Por qué? Porque tú ya sabrás conjugar verbo to be. Futuro con will y futuro con going to, ¿cuál es la diferencia? Bien, pues el will es un futuro que dices yo haré. Por ejemplo, I will make a new video every week. Haré un video cada semana. O haré 2 videos every week. 2 videos cada semana. Y el going to es como un futuro inmediato, como un futuro más de I'm going to make a new video today. Voy a hacer un video hoy. I'm going to teach you English. Voy a enseñarte inglés. I'm going to get dressed. Me voy a vestir. I'm going to eat. Voy a comer. Todo eso que dices voy a es el going to. Y el futuro simple con will es lo que dices haré. Así de fácil. A veces se enseña que uno es para planes y que otro es para cosas a largo plazo y eso. Pero eso más termina enredando a los estudiantes. Yo desde mi experiencia
El futuro con will es lo que dice siempre haré, jugaré, me iré, estudiaré. Y el going to es lo que vas a hacer inmediatamente, o lo que dices voy a hacer, voy a. ¿Ok? Ya que tenemos el futuro con going to y con simple, ahora sí pasamos al pasado. Pasado simple. En el pasado simple, aquí es donde usamos el auxiliar did. El auxiliar did siempre se usa con verbos en presente. Alguien decía, bueno, entonces si pongo el verbo en pasado, ¿ya me queda en pasado? No. En pasado simple siempre el verbo debe de ir en presente. ¿Por qué? Porque did le va a cambiar la estructura, le va a cambiar, aunque el verbo está en presente, did lo cambia todo a pasado. ¿Ok? Entonces, pasado simple con did. Es como cuando decimos, ¿hiciste la tarea? Did you do your homework? ¿Viste mi último video? Did you watch my last video? Todo eso. Did. Yes, I did. Sí, lo hice. No, I didn't. No lo hice. Y ya tenemos 5 tiempos verbales. Hasta aquí, más o menos, ya lleva superado un nivel A2. Hasta aquí, de acuerdo a mi experiencia, un nivel A2. Bueno, para determinar el nivel de inglés A2, que es un básico ya avanzado, yo no me baso solamente en los tiempos verbales, sino que obviamente para dominar esos tiempos verbales tienes que saber muchos verbos, tienes que saber varios verbos, porque varios subjects, lo que son sujetos, por ejemplo, saber cómo se dice casa, cómo se dice personas, gente, lámparas, cámara, camisa, cara, partes del cuerpo, muchísimo vocabulario básico, obviamente. No vas a saber vocabulario, por ejemplo, de medicina, cómo se dice una inyección intravenosa o cosas así. O sea, vocabulario complejo, técnico, no. Pero sí un vocabulario bastante general de todo lo que nos rodea. ¿Ok? Y ya tenemos 5 tiempos verbales. Vámonos al 6º tiempo verbal. Tenemos pronombres, presente simple, futuro con going to, pasado simple. Ahora sí nos podemos ir al pasado continuo. ¿Sí? El pasado continuo es en el que vamos a utilizar to be, verbo to be. Hay un presente continuo. Van a decir, oye, Kike, ¿y el presente continuo dónde está? Debería estar aquí. Ok, el presente continuo aquí está, en los pronombres y el verbo to be. Cuando estudies esto vas a estudiar presente continuo. Aquí, pasado continuo. El pasado continuo es un tiempo verbal donde aprendes a decir cosas que estuviste haciendo en un momento determinado en el pasado. Por ejemplo, ayer de 4 a 5 p.m. Estuve corriendo. Fíjate, no digo fui a correr, sino digo estuve corriendo. Esto en inglés se diría yesterday from 4 to 5 p.m. I was running. ¿Qué más podemos decir? Todo lo que estuviste haciendo simplemente. Y para eso, para todos esos tiempos verbales, si te fijas en el ejemplo que te dije, yesterday, esos se llaman adverbios. Yesterday, tomorrow lo puedes usar para cuando uses futuro simple, cómo se dice mañana. Todas esas palabras que indican tiempo son adverbios de tiempo y los puedes utilizar en las oraciones que utilices, que vayas haciendo junto con estos tiempos verbales. Y ya tenemos pasado simple y también tenemos pasado continuo. El siguiente tiempo verbal que debes de aprender o estudiar es el famosísimo presente perfecto. ¿Por qué tienes que estudiar hasta presente perfecto? Porque para estudiar inglés tú debes de aprenderte los verbos en sus 3 formas. Las 3 formas de los verbos son base form, que significa forma base, más pasado, o sea, past, pasado, más past participle. Estas son las 3 formas básicas del verbo.
De ahí para adelante no hay más. Una vez que aprendas esto, tienes el camino resuelto. ¿Por qué? Por ejemplo, el verbo estudiar, study. En pasado, studied. En pasado participio, studied. Una vez que tú aprendas los verbos en inglés así, tienes el camino resuelto para conjugar desde aquí hasta acá. ¿Sí? Y es muy importante que estudies present perfect o presente perfecto para que aprendas a usar los verbos en su tercer columna, que es en pasado participio, así. ¿Sí? Porque tiene una razón de ser el presente perfecto respecto al pasado simple, respecto al... O sea, tienes que aprender a hablar correctamente en inglés. ¿Por qué? Porque en español lo haces, pero en español no te das cuenta. En inglés debes de ser consciente. Es un proceso en el cual debes de estar completamente consciente para que sepas lo que estás haciendo, lo que estás estudiando y qué te falta. Tienes que ser consciente de tu proceso. Hay verbos, este es un verbo regular. ¿Por qué? Porque terminan en ed. Los verbos regulares siempre, su pasado es igual a su participio pasado. Por eso yo no los recomiendo estudiar. Esos sobre la marcha, conforme vayas leyendo textos, los vas a ir descubriendo. Y no es necesario que te los diga o que tú los busques. La mayoría de los verbos regulares en inglés provienen del latín. Y recuerda que el latín es un idioma del cual de allí se deriva nuestro español, nuestro castellano. Por ejemplo, el verbo descubrir, discover. Fíjate, discover. O sea, ¿tú tienes que buscar en un diccionario la palabra discover para saber qué significa descubrir? No lo creo. Lo mismo funciona aquí. Study, studied, estudiar. Bien, hay verbos que son más complejos. Por ejemplo, el verbo correr. Run, ran, run. Correr, corrí, corrido. Este es un verbo irregular. This is an irregular verb. Los verbos irregulares tienen una forma indefinida. Puede ser aquí diferente o puede ser aquí igual. O sea, cambian completamente. Son muy irregulares, muy indefinidos. No tienen un patrón definido. Por eso, esos son los que yo te recomiendo que estudies. Vamos a borrar esto porque ya les expliqué cómo deben de estudiar los verbos que les van a ayudar a conjugar en present perfect. ¿Sí? O presente perfecto. Después que aprendas presente perfecto, el siguiente presente perfecto continuo es igual que el presente perfecto, pero simplemente le vas a agregar verbo to be. ¿Sí? Por ejemplo, presente perfecto dices, yo he ido a la playa 2 veces. Por ejemplo, he ido a la playa 2 veces. Y si dices presente perfecto continuo, dirías, yo he estado yendo a la playa 2 veces. O sea, continuo. He estado, to be, ser o estar, aquí. ¿Sí? Este también lo debes de estudiar. Después nos vamos a lo que es otro tiempo verbal, que es el past perfect. Todos los tiempos perfectos se utiliza la tercera columna de los verbos, ¿sí? Por eso la columna es del pasado participio. Tienes que saber utilizar el verbo en pasado participio para que puedas conjugar los tiempos perfectos en inglés. Past perfect o pasado perfecto simple. Les dije que se los iba a poner en español. Aquí está. Y ya para terminar, solamente me resta decirles que también deben estudiar el pasado perfecto continuo. Recuerda, tiempos continuos utilizas verbo to be, ¿sí? El verbo to be en pasado se utiliza para los tiempos perfectos como pasado continuo, como pasado perfecto continuo. Hay una cosa muy importante, eso recuérdalo muy bien, se me pasó decirles. Tienes que estudiar el verbo to be en sus 3 formas. O sea, verbo to be en presente, en pasado y
en participio pasado. ¿Ok? Para conjugar los verbos, los tiempos verbales perfectos que aparecen aquí. Vocabulario muy sencillo, muy básico para los niños, imagínate. Ya cuando tu nivel es un poquito intermedio, puedes utilizar libros más complejos. También te recomiendo que leas libros en inglés, pero libros que ya hayas leído previamente en español. ¿Por qué? Porque ya sabes de qué se trata. Entonces es mucho más fácil que logres asimilar todo ese vocabulario porque tú ya sabes de qué se trata en español. Por eso recomiendo mucho libros que ya leyeron en español, que los lean en inglés. No sé qué más decirles, existe muchísimo, quisiera contarles tantas cosas que existen en el mundo del inglés, de acuerdo a mi experiencia, quisiera contarles anécdotas, quisiera contarles muchísimo, pero ya no quiero abusar de su tiempo, el video ya se hizo largo, ¿sí? Normalmente no me gusta hacer videos tan largos porque no quiero enfadar a la gente, aunque sucede lo contrario, que entre más les cuento, más les gusta saber. Bien. ¿Qué les pareció este video? Déjenme un comentario aquí. Compartan toda esta guía con alguien que lo necesita. Háganme saber en qué tiempo verbal van y qué les parece. Si vas, por ejemplo, por aquí y te estás dando cuenta que vas brincándote algunos tiempos verbales, regrésate. ¿Por qué? Porque son huecos que quedan en tu aprendizaje. Amigos, nos vemos hasta la próxima. Adiós.